Carola, bueno, serán seguridad privada, y con Jenny decía, mirá, hay policía de civil, y Jenny me decía, sí, por supuesto que hay policías de civil, pero la policía de civil normalmente no va encapuchada. Te das cuenta del toque. Bueno, ahí empezaban a llegar todos ellos, es cierto que tenían capuchas, pero las caras reconocibles para aquel que conoce, el entramado de las barra bravas de distintos clubes, como el caso de nuestro colega Gustavo Gravia. Fíjense el momento en el que Carola empezaba a ver esto que ustedes están observando en este momento en pantalla, que iba cambiando un poquito el panorama de los militantes que llegaban al acto del presidente Milei, e intentó, bueno, algún intercambio para preguntar quiénes eran, si eran militantes, la especulación de Carola, policía de civil. Jenny me decía, de ninguna manera policía de civil va a estar en vestidos así. A ver qué pasaba con Carola. Están hasta con cuellos para que no se les vea. Mira, vamos a acercarnos y vamos a preguntarles, vamos a ver, si no tienen nada que ocultar no habría ningún problema. Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Les podemos preguntar si pertenecen, pero solamente si pertenecen a alguna fuerza de seguridad? No. Porque los vemos con las capuchas y nos llama mucho la atención. Queríamos saber si pertenecen por lo menos a la Libertad Avanza, a la oposición. No pertenecemos a nadie. ¿Pero por qué no nos pueden decir? ¿Hay algún problema con el tema de la información? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me podés contar si pertenecen a la seguridad de la Libertad Avanza? ¿Cómo estás? Bueno, nadie quiere hablar conmigo. Bueno, no, claramente. Ahora, Maxi lo que dice en la nota de nuestro colega Rosenberg, Jaime Rosenberg, es que intentó hablar con autoridades de seguridad, tanto con Patricia Bullrich o como Sebastián Pareja, el armador de la Libertad Avanza, y no hubo respuesta respecto de este tema. No, y lo que dice justamente nuestro colega es que Ariel Pato Calvici es justamente el titular de una de las facciones de la barra de River, me refiero por supuesto a lo que hoy desarrollaba Gustavo Gravia, que habría convocado y traído a estos 80 barras, hinchas, viste que le gusta decirles hinchas, no son barras, que habrían reforzado, por supuesto, la presencia y la coordinación en el acto de ayer, porque además, algo que se planteaba en el día de ayer es que podía llegar a haber enfrentamientos, buscaban tener algún tipo de fuerza también de choque si eso sucediera o hiciera falta, pero además para poder ordenar y conducir justamente a los convocados espontáneamente en ese previo donde ayer en Moreno justamente se dio el acto de los libertarios. Vínculos con el Nene Vera, aquí no hay dudas de cómo se terminó gestando justamente la presencia de estos 80 barras que venían encapuchadas, me decían el día de hoy, un poco tratando de evitar ser vistos, de quedar pegados en la... Sí, lo que pasa es que fíjate que las caras se ven... Fue más llamativo, así que... Sí. Es que con las capuchas era más notable. Aparte vienen todos juntos, vos te das cuenta cómo se maneja siempre una barra y cómo se manejan cuando van a los actos, lo hemos visto en muchas oportunidades y te dabas cuenta al momento que no se trataba ni siquiera de seguridad, que estaba de civil, ni tampoco militantes comunes, porque esa es la realidad. Recién vos hablabas de Pato Calvici, de la barra de River, otros identificados por nuestro colega Gustavo Gravia, Sebastián Barraza y Daniel Andrada, incluso un ex barra de Platense, Matías Joel Saco, que había estado recientemente en un acto con Kicillof, o sea, viste, van a donde lo llamen. Exactamente, porque termina siendo fuerza de choque rentadas y esto es viejísimo. Claro, otro de Deportivo Merlo también hace referencia, y después el famoso Damián Rosati de Comunicaciones, del Club Comunicaciones, que generó tanta controversia porque fue el que manejaba la moto. ¿Se acuerdan cuando lo sacan Esper en el acto de Lomas de Zamora? Porque, bueno, llovían piedras de todos lados y Esper se va en una moto. En una moto, claro, que sin casco, así como de apuro, y todos nos preguntamos por qué iba en esa moto. Bueno, esa moto era manejada por Damián Rosati, que es que es barra de Comunicaciones, del Club Comunicaciones, que tiene además un historial delictivo es una causa abierta muy por pesado, homicidio, muy pesado. Y bueno, la pregunta... Esper no sabía a qué moto se subía, me confirmaban. Bueno, yo no lo sé, no lo sé, pero... que no sabía que en ese momento subió, dijo, bueno, puedo decir que se subió, pero un poco arriesgado, ¿no? Sí, si vos tenés, desde el sentido común lo digo, ahí va Esper. Si vos tenés toda la seguridad y la custodia oficial, los autos oficiales a tu disposición, porque ahí estaban todos los autos oficiales para hacer la extracción y permitirle a los funcionarios y al presidente mismo salir con todas las garantías, ¿por qué se subiría esta moto?
si él no conocía a quien manejaba, que era Damián Rosati de la barra de comunicaciones con este historial delictivo que vos haces referencia. Es más, hay quienes dicen, de los que estuvieron cubriendo el acto ayer, yo no lo sé porque la verdad desde temprano la lista de oradores yo no lo tenía expert. Yo no lo tenía expert. ¿Hacia dónde vas? Había una versión de que lo habían bajado y hay otro que no lo da por confirmado y que además habla de que en función de un acto que se... Perdón, te pisé un poco de bola. No, pero está interesante que porque... se había extendido, se decidió recortar también los minutos de cada uno. Incluso el presidente terminó hablando muy poco en la noche de ayer para que también la salida fuese rápida. Para Milei están 30 y pico minutos, no sé si es corto, ponele que está dentro de la media de lo que puede hablar Milei en un acto de campaña. Yo te voy a ser sincera, a las 4 o 5 de la tarde cuando nos pasan la lista de oradores no lo teníamos expert, estaba previsto que hablara Bondarenko, que hizo un saludo ahí de corto, Pareja, También la hija del Nene Vera. Estamos de acuerdo. Pero dicen que Karina Milei, fue la que objetó que Expert hablase en el escenario, que estaba previsto que estuviera ahí, por haber trascendido que la persona que lo llevaba en la moto era Damián Rosati, un barra de comunicaciones con un historial delictivo enorme. A ver, tiene en este momento una causa abierta por lo que es intento de homicidio, porque intentó matar a quien es uno de los encargados de Futsal en comunicaciones. Estamos hablando de una persona bastante complicada y que está siendo investigada por esto que estamos contando. O sea... Tranquilo. Espera, ¿está siendo investigado por un intento de homicidio? Intento de homicidio. Como todavía están investigando esta situación, está en libertad, obviamente, pero va con ese prontuario que bien contaba Maxi. No es alguien que no sea conocido y que también sea un santo. A eso vamos. Y vos decís, Maxi, que justo Rosati pasaba por ahí con la moto y Esper vio la moto y se subió. No, me parece que fue un caos justamente lo que tuvo que ver con, incluso con la seguridad de lo que había sido el acto en Lomas de Zamora. Se encontraron con algo que no estaba previsto y en función de eso se tomaron todos los recaudos que se tomaron en el acto de ayer. Volviendo a Expert, también es cierto, no es candidato este fin de semana. Había varias razones para que... será candidato en octubre. Exactamente. Pero bueno... Y es sabido, o por lo menos documentado en el Radio Pasillo, que no era del gusto de Karina para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso se ilusionaba mucho Santilli cuando todavía no sabía quién iba a ser la cabeza de lista de octubre. Lo que pasa es que vos fíjate que, vos bien marcás, Maxi, él no es candidato para este turno del domingo, sino para octubre. Pero, sin embargo, en la caravana de Lomas de Zamora, antes de subirte a esta moto, estaba en la caja de la camioneta blanca con Milei, Bondarenko, Karina Milei, Karina Milei y no había nadie más. Bueno, entonces y la custodia. Estaba formando parte de la campaña a pesar de ser candidato para octubre. Por eso todo suena verosímil. Repetimos, son especulaciones. Este señor que manejaba la moto es un barra con un historial, un prontuario realmente muy delicado, pues estamos hablando de un intento de homicidio, y decir que pasaba por ahí y que Esper se subió sin casco, sin condiciones de seguridad, teniendo todo adelante, si ustedes miran, de la moto donde va Esper, están la caravana de los autos oficiales, de las camionetas oficiales, que son la custodia presidencial. Todo el resto de los funcionarios se fue ahí. No sé, en cualquier caso, estaba ayer, dicen también Damián Rosati en Moreno, junto con, repetimos la información de nuestro colega Gustavo Gravia, de la cantidad de barras referenciados en distintos clubes, no solamente en River, que ayer hicieron una especie de guardia pretoriana. Lo que pasa es que muchos de ellos, bueno, van al mejor postor, ¿no? Porque hace poquito los vimos, por lo menos en el caso de Matías Joel Saco, que es ex barra de Platense, ¿no? Que hoy está en River, que básicamente había perdido, ustedes corríjanme, ¿no? Pero el liderazgo en lo que es Platense, y hoy lo está obviamente apadrinando Ariel, no me acuerdo cuál es el apellido. Ariel Pato Calvici. Exactamente, y que no tiene derecho de admisión. Eso es importante. No tiene derecho de admisión. No tiene derecho de admisión porque hasta el momento no tiene ningún conflicto, entonces es uno de los que lo ayuda a manejar todo lo que es la barra. Bueno, por eso, ¿no? Uno lo marca porque si es
venimos en contra de la casta y, bueno, a transparentar un poquito la política o los viejos vicios de la política, estos personajes, la verdad, no ayudan. El único que respondió fue el Nene Vera, vos hacías referencia a Maxi, ante el requerimiento periodístico y dijo, bueno, fueron como simpatizantes. Es que finalmente es el argumento que se impone siempre, digo, nada les impide, salvo que tengan, obviamente, están requeridos por la justicia, participar de actos políticos. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que ahí parecían ser como una especie de fuerza de choque, ¿no? Afortunadamente no es la igual... primera vez que están en actos políticos. Habían estado también los mismos grupos en el acto de Parque Lezama, ¿te acordás? Ah, sí. Sí. Los mismos referentes... Los mismos referentes, algunos de los mismos referentes habían participado de ese acto también. Claro. Bueno, ahí un poco mueve la cabeza sintiendo en algunas cuestiones el abogado penalista Hugo Trindade. Uno a veces se pregunta, doctor, ¿cómo puede ser que con semejante prontuario, ¿no?, estos personajes anden de aquí y de allá, tanto en el fútbol como en los actos políticos, ¿no? Esto es muy antiguo. Las barras bravas y la política y el sindicalismo van siempre de la mano. Barrio Nuevo. Exactamente. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto no es de ahora. En una época, hace muchísimos años, José Barrita, que era el capo de la 12 de la barra brava de Boca, mandaba gente a muchos actos políticos. Tiene a la hija en un sindicato, sin ir más del lejos. peronismo. O sea, esto no es nuevo. Hablar de que barras bravas fueron ayer a un acto político y gracias a Dios que no pasó nada, digamos, violento, ni hubo tiros, ni nada de eso, pero es muy común, hasta que vayan armados. O sea, son fuerzas de choque. Bueno, ayer incluso algunos referentes del acto hicieron una denuncia que no sé si finalmente prosperó o si la hicieron solo en los medios, que había gente enfierrada, ¿no?, que fueron un poco los protagonistas de algunos hechos o algunos intercambios que hubo. Afortunadamente nada grave, salvo nuestro colega, que nos alegramos que esté bien, que le cortaron a Cristian, sí, un botellazo en la cabeza. Pero, a ver, estas fuerzas de choque, doctor, son usadas por la política, pero también con total impunidad, porque no, el intercambio ¿cuál es? Venía a protegerme el acto o hacerme de un poco de fronting en el acto y a cambio no te toco, a pesar de tener prontuario, delitos de todo tipo, intentos de homicidio, droga, bueno, reventa, trapito. Débora, acordémonos de algo que fue muy visto, el tema de hinchadas argentinas. Hinchadas unidas, sí. Bueno, reivindicado por Cristina, ¿no? Como los paravalanchas, exactamente, por el kirchnerismo, que entre ellos había un montón de gente con antecedentes penales bravos, homicidio, trata de personas, narcotráfico, y viajaron al exterior. ¿Sí? O sea, en el Mundial espera, ¿en qué año fue? Viajaron al Mundial, bueno, ¿te acordás? Estados Unidos deportaron a varios, o sea, hubo como una barrera ahí en donde dijeron, no, ustedes no entran, pero habían ido. Habían viajado a Estados Unidos. Sudáfrica y Brasil habían ido. Ahí me fijé. No me acuerdo. Sí, bueno, lo que pasa, por eso usted hace bien referencia a Hinchadas Unidas y ese famoso discurso de Cristina Kirchner en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno cuando hablaba del romanticismo del paravalancha y que ella recordaba con mucha nostalgia a Néstor, que era fanático de Racing, y a la madre, ¿no? ¿De qué club era la madre? De Gimnasia. Desconociendo o no, o amparando, no lo sé, yo creo que más bien amparando todos los delitos que están alrededor de los barras, que no podía desconocerlos, ¿no? Y ahora, claro, lo que pasa es que uno tendería a pensar que este gobierno venía a limpiar con todo aquello. Lo que pasa es que ahí están, vivito y coleando, ¿no? Pero ahora, ¿fueron por la Libertad Avanza o fueron infiltrados no lo sabemos. A ver si se podía generar algún tipo de disturbio o de inconveniente? Es una buena pregunta. Porque también habría que ver si son de Javier Milei, si son convocados por él o por la fuerza de él. En Nene Vera dijo que fueron como, bueno, militantes, ¿no? Fueron porque querían ir. O sea, fueron a apoyar. Por lo pronto no fueron a manifestarse en contra. Decía que todo lo que era la barra disidente de Merlo era muy cercana a Otaeche y que le sonaba raro que estén en ese lugar hoy en día. Y empezó a puntualizar eso. A ver, yendo a lo que está diciendo el abogado en este momento, como diciendo, ¿a qué fueron? ¿Fueron a apoyar? ¿Estaban ahí
por alguna cuestión distinta. Bueno, eso también hay que pero empezar. ¿sabes por qué te digo esto? Porque muchos de ellos estuvieron en actos de Kicillof. Sí. Sí, lo que decíamos. O sea, es imposible que Tabula una rasa, persona... doctor. Le pido a Fran, perdón que estamos así en vivo, un poco produciendo, aunque sea por teléfono, si le podemos preguntar a Carola, la sacamos un minuto a Carola Suárez, porque la verdad yo le cuento cómo fue, lo digo con total honestidad. Nosotros estábamos cubriendo en vivo, ¿qué hora era, Jenny, más o Era menos? 3:30 de la tarde, Que yo por te ahí. pregunté, Jenny, pará, ¿policía de civil hay? Vos me dijiste sí, pero Sí. esto no es. No. Y la verdad, bueno, yo no voy a salir a cuestionar o a decir que el Nene Vera miente, pero medio que nos toman de tontos y nos dicen que fueron, y se les ocurrió ir todos juntos, en patota, encapuchados, apoyar a Milei. Es raro. Aparte, mire el dato, Matías Joel Saco, que es ex barra de Platense, que también estaba ahí, Sí. había ido hace poco a un acto de Kicillof. O sea, son fuerzas de choque. Estos tipos o son rentados o van a cambio de impunidad. Porque tienen causas, muchos de ellos, causas en trámite y muy, muy pesadas, ¿no? Bueno, vos decías la de Rosati, que La de es Rosati, intento de que intento de homicidio. homicidio. Y mira, la de De Saco Pato por- Calvici, ahora por la lo busco. menos no tengo ninguna. Porque también es una causa pesada. Uno de los barras que identificaron en las imágenes que lo hizo Gravia, que es Ariel Pato Calvici, el barra de River, tiene varias causas, mira, ahora te digo cuáles. Violaciones reiteradas a previsión de Sí. acceso a estadios y su participación en enfrentamientos violentos con otras facciones, sí. Sí, bueno, son fuerzas de choque. Entonces yo no sé si son rentados o van a cambio de impunidad. ¿No? Y entonces, mientras tanto, no te toco o no te toco los negocios, porque acá son negocios de todo tipo, ¿no? Por eso terminan muchas veces los hechos de violencia en el fútbol son entre facciones de la misma barra. O sea, ni siquiera son entre parcialidad de distintos equipos porque se Por ahí pisan los porque están negocios. hoy afuera del negocio y quieren Claro. estar. Hay que ver en ese sentido también con la política dentro de AFA de qué lado están parados. Insisto con que lo que vos venías golpea también el discurso, la línea de flotación del discurso del oficialismo, que dicho sea de paso, hoy una de las principales peleas que tiene es con la conducción de AFA, a quien responsabiliza además de lo que tiene que ver con el escándalo de la filtración. Claro, por Tobillino y todo aquello, del Carnaval Stream y demás. O sea que esto ahora, si Carola nos atiende, le vamos a preguntar, porque ella, yo no sé, pues estábamos en vivo, por supuesto que nos vi otros canales de televisión a la misma hora, pero yo creo que fue de las primeras que advirtió la presencia de estos personajes que claramente llamaban la atención, porque no formaban parte del paisaje de la gente que iba llegando como militantes que iban a participar del acto de Milei. Ahora seguimos con este tema en cuanto nos atienda Carola, pero también quiero preguntarle, está con nosotros José Mayuncalda, y nosotros poníamos recién esta resolución de la justicia de, bueno, otorgarle a las cooperativas, básicamente a las cooperativas de Grabois, porque son